Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la sesión de clases de este día, 10 de febrero del año 2021. Necesito corroborar si escuchan y a la vez si observan adecuadamente la presentación. Por favor, me informan. Buenas noches, licenciado. Sí, se Buenas observa noches, bien. Wendy. Se escucha bien. Bueno. Bienvenidos a todos. Damos inicio al desarrollo de la clase. Es la sesión 10. En esta sesión 10 vamos a desarrollar aspectos sobre las imperfecciones del mercado orientado a la producción y precio en el monopolio, porque es lo más común. Y vamos a ver las conceptualizaciones, las características y generalidades que constituyen y conforman al monopolio, algunas desventajas y ventajas que estos tienen y casos de aplicación con cálculos, gráficas, considerando los precios y los movimientos en cantidades o unidades producidas, aplicando siempre en este momento al monopolio. Es aquí donde nosotros vamos a identificar esas imperfecciones que se dan en los mercados. Hemos estado hablando solo de mercado en competencia perfecta, cuando está el equilibrio y que hay muchos vendedores y compradores, el equilibrio de precios, cantidades o unidades en el mercado. Vamos a observar que cuando se inician o surgen algunas imperfecciones en el mercado, uno de los casos más comunes es el monopolio. Este se caracteriza por buscar el crecimiento o absorción para abastecer el mercado por un solo proveedor o vendedor, dado que en ese caso se convierte en vendedor único y surge el término monopolista. Cuando decimos que es monopolista, este vendedor o proveedor o productor tiene esa capacidad de decidir en la fijación del precio, porque no existe más competencia, o sea, es único, y es ahí donde nosotros vamos a ver que nacen algunas limitantes dentro de la curva de la demanda, ya al momento de que desarrollemos casos de aplicación. Existen algunas barreras. Cuando hablamos de monopolios, estas barreras afectan el funcionamiento y nace lo que se denomina distorsión de los mercados. Cuando estas barreras afectan el ingreso a otros proveedores, vendedores o productores por parte de otras empresas externas o internas, se está dando una concentración de algunas patentes, la exclusividad de algunos derechos de producción de un bien o servicio, pero para esto, en la clase pasada hablábamos del orden legal que sirve para dirimir o evitar que se den estos fenómenos dentro de los mercados, porque afectan y un mercado fuera de competencia al final se vuelve ineficiente, los precios se descontrolan y en muchos casos dentro de la competencia imperfecta orientada al monopolio también surge la economía de escala, es decir, que ese mismo vendedor, digamos que trae un motor, es el único que introduce ese motor al mercado de un país, ese mismo va a ofrecer el mantenimiento, va a ofrecer
el servicio de supervisión periódica, provisión de los repuestos y todo lo que vaya relacionado. De igual forma, a nivel interno, ellos van estructurando dentro de esta economía de escala optimizar los recursos que tienen. Entonces, estos por lo general casi siempre están conectados a los bloques o grupos financieros para contar con el respaldo y la capacidad de financiar, dinamizar sus recursos y que no le afecte el mercado dentro del monopolio. El monopolio se encuentra estructurado por un único vendedor y el producto en determinados momentos es único en el mercado, nadie lo sustituye y es el único proveedor a nivel del mercado que tiene cautivo y se caracteriza porque esa empresa tiene la capacidad de decidir sobre el precio y esto le da poder de mercado. Entonces, cuando decimos poder de mercado, hay un dominio, hay una concentración en ese segmento y la curva de demanda siempre va a tener esa pendiente negativa con una elasticidad que no va a ser infinita por las indiferencias dentro del consumo y las diferencias con los mercados en competencia perfecta. Entonces, deductiva o empíricamente, dentro de un monopolio siempre se va a depender de cómo se vaya delimitando este y se utiliza la herramienta que estamos aplicando en el mercado en competencia perfecta para hacer el cruce. Siempre se va a utilizar esa misma fórmula, lo único que las variaciones serán diferentes. Entonces, ese método habitual de identificar la elasticidad precio cruzado nos va a ir mostrando la tendencia o cambio y dominio que se genera en el mercado a través de esas concentraciones. Ahora, ¿por qué y cuál es el origen para el surgimiento de los monopolios? Uno es tener control exclusivo de ciertos factores que se consideran importantes y que esto lo convierta en proveedor o empresa única que provee ese servicio o bien. También busca obtener rendimientos crecientes a escala por medio de las economías de escala para mantener, como quien dice, apegado o amarrado al mercado por medio del abastecimiento a través del menor coste por parte de la empresa que provee el bien o servicio. En muchos casos hay patentes, ahí se reconoce y se acepta el derecho que hay para explotar algún invento, alguna fórmula o algún químico y se vuelve exclusiva. La patente, se pagan los derechos por cierto tiempo. Mientras se tiene ese derecho, se puede explotar y potenciar la producción dentro del mercado, pero de forma única. Esto lo que hace es poner barrera, afectando el ingreso y la producción de este mismo bien por parte de otras empresas. Está también la economía de red, que cuando mayor es el número de consumidores, así se le va incrementando los valores agregados a determinado bien. Hay algunas licencias o concesiones que son generadas por el Estado,
sea, hay alguna empresa a la cual se le asigna para que sea proveedora o administradora para que garantice determinado suministro, y todo esto conlleva a que a largo plazo se vayan considerando más fuertes o más importantes los efectos de las economías de escala dentro de un mercado fuera de competencia perfecta, y es ahí donde vemos las imperfecciones por medio de las concentraciones. Cuando hablamos de los movimientos o tendencias de la curva del ingreso por parte del monopolista o empresario que tiene abastecido o cautivo un solo mercado, esta tendencia de la curva de la demanda en el corto plazo va a ser horizontal. Una tendencia horizontal considerando el ingreso total, que es igual al precio por las cantidades o unidades producidas. Eso es en el corto plazo. Mientras se hace ese movimiento en monopolio, la curva de demanda va generando ese movimiento con pendiente negativa, y el ingreso total no provee determinados precios, porque hay unas variaciones o fluctuaciones que se dan en ese momento. Entonces, el ingreso total parte en el origen. Si se fijan ahí, ingreso total va a tener esa curva, en la segunda gráfica, la curva roja nos dice cómo se da el movimiento del ingreso total en el origen, que es igual a cero. Ingreso total igual a cero es su inicio. Es ahí donde se empieza a generar una reducción de precios, pero también en la curva azul podemos observar que esa disminución de precios hace que aumente el ingreso total hasta su máximo, y es ahí donde se empiezan a ver los beneficios en el máximo punto medio de la curva de la demanda, y los beneficios máximos a la izquierda cuando hablamos del ingreso total. Y con referencia al costo total, vamos a ver que la maximización de beneficios, considerando el costo total y el ingreso total, se vuelven casi que paralelos. Se van acercando y se van aproximando hasta que llegan al momento en el que van coincidiendo. Y eso va a depender de los trazos temporales a los que se proyecte el movimiento del uso de factores. Ahora, el equilibrio del monopolista en el corto plazo es esa curva de demanda lineal, donde podemos observar que el ingreso marginal lleva una tendencia con su respectiva pendiente con el origen hacia la curva de demanda, con la abscisa a la mitad. Si podemos observar ahí, tenemos primero el ingreso marginal, que es la línea celestita, con tendencia más cercana o más aproximada al origen, y nos está diciendo que se mantiene ese precio, pero la cantidad se reduce. A la vez también podemos identificar que el ingreso marginal, al hacer el movimiento con la curva de demanda, se va a igualar en las cantidades, en ese punto donde tenemos la línea entrecortada, nos está direccionando hacia dónde es la cantidad de equilibrio en ese momento. Es decir, que la cantidad demandada del precio va a ser igual a esas variaciones que se dan tomando de referencia los valores e igualando el ingreso total que se origina del precio por las cantidades
y posteriormente se hace una resta de la cantidad inicial menos la final. Vamos a tener también el ingreso marginal, que va a ser esa derivación del ingreso total dividido entre la primera derivada de las cantidades producidas, y todo esto al final va a ser equivalente a que el resultado lo multipliquemos por perdón, restemos primero y luego multipliquemos o dupliquemos por el coeficiente y las cantidades. Pero esto va a depender de cómo se integre la derivación. Lo tenemos aquí también que siempre se busca el óptimo de producción, aunque sea en mercado con imperfecciones. Cuando hablamos de ese óptimo de producción, lo vamos a identificar en el momento cuando se refleja la igualdad entre el costo marginal e ingreso marginal. Eso de forma matemática nosotros podemos decir que será la primera derivada del ingreso total entre la primera derivada de las cantidades. Y así podemos ir haciendo todo el proceso, sacando luego esto equivalente a que digamos derivar el ingreso total, que resulta de hacer la resta del costo total y dividirlo entre la primera derivada de las cantidades. Y todo esto finalmente lo que nos dice es, usted ha obtenido o ha igualado el ingreso marginal con costo marginal y está llegando a cero. Lógicamente, cuando decimos que el costo marginal es menor que el ingreso marginal, se nos está generando un incremento en la producción. Luego, si el costo marginal es mayor al ingreso marginal, se nos da una disminución en la producción. Es así como podemos ir determinando las características de los equilibrios en mercados con imperfecciones y para este caso el monopolio. Entonces, cuando hablamos de la sensibilidad de determinado bien, vamos a orientarnos a la elasticidad, esa relación que hay entre el ingreso marginal y la elasticidad para ver ese valor absoluto que nosotros ya sabemos que va orientado a calcular la variación de las cantidades por el precio y luego la variación que se da en el otro precio por las cantidades. Es decir, variación de precio entre cantidades al final nos va a llevar a ese ingreso marginal que es igual a restarle a todo el precio esas variaciones que se van a dividir entre las cantidades multiplicadas por las mismas. Entonces, cuanto menos elástico o menos sensible sea la demanda con respecto al precio, más elevado será el costo o relación con el ingreso marginal. Ahora, cuando observemos que la elasticidad y precio se vuelve una línea con proyección hacia el infinito, es ahí donde el ingreso marginal va a tener cierto nivel de igualación con el precio. Y algunos movimientos que nosotros vamos a ver considerando las elasticidades de acuerdo al ingreso marginal y la ubicación en la que se encuentre la curva de demanda. Podemos observar que ahí tenemos en el eje, insisto, a algunos se les olvida ponerles nombres, es importante que les pongan nombres para que al momento de hacer su análisis les facilita ir identificando qué es lo que han relacionado. Entonces tenemos en el eje Y los precios y en X las cantidades. Empezamos a relacionar
esas variables y observamos que cuando el precio pasa de B, o sea, precio sub B hacia precio sub A, se da un incremento. Y ese incremento lo que hace únicamente es un movimiento cuando la cantidad es A, se mantiene. Luego, si fuera lo contrario, que decimos que el precio pasa la cantidad se incrementa de Q sub A hacia Q sub B, podemos identificar ahí que este ingreso marginal, no sé si se ve la flechita, el puntero, el ingreso marginal está siendo mayor que 0 y la elasticidad mayor que 1. Es ahí cuando se hace ese movimiento y vemos cómo se va moviendo la elasticidad. Ahora, podemos observar otros desplazamientos que se originan. Y si pasamos nosotros de QC a QD, o viceversa, digamos, pasamos de QD hacia QC, se reduce la cantidad, pero observamos que se incrementa el precio de P sub D hacia P sub C y se convierte un ingreso marginal menor que 0, generando una elasticidad menor que 1. Entonces es aquí donde podemos observar, si se recuerdan, en competencia perfecta las elasticidades como que eran bastante sensibles, se incrementaban. Aquí por lo general como que el mismo dominio sobre los costos, sobre los precios y los consumidores hace que el monopolio o el monopolista maneje esos márgenes de aceptación considerables sin afectar mucho la sensibilidad en su producción. Es aquí donde el monopolista hace uso de esas relaciones entre la congruencia del ingreso marginal con las elasticidades para que al momento de hacer la gráfica se vaya adoptando esos valores negativos que empiezan a partir del cálculo en un punto medio y surge una reducción o descenso de los precios. Eso incide en el ingreso total de la producción. Entonces, en el tramo que se identifica la inelasticidad de la curva de demanda, se van a ver los movimientos que se van generando en el ingreso total y se hacen readaptaciones para maximizar en el momento que hay un segmento identificado que no está generando utilidades. Ese segmento que es inelástico, o sea, está afectando los ingresos por el lado de la oferta, entonces se tiene que buscar el mecanismo de maximizar para el caso de monopolio. Entonces la curva de demanda sería en este caso una tendencia a un segmento negativo dentro del ingreso marginal. Entonces, esas elasticidades en el corto plazo, relacionándolas costo marginal sobre la maximización de beneficios, siempre van a estar generando ese margen de costes que al momento de hacer los cálculos nos dice que el costo marginal tiene que estar siendo igualado al ingreso marginal y al precio, siempre por los mecanismos de la adaptación de la respectiva elasticidad considerando su valor absoluto. Es aquí donde la demanda, al momento de determinarse su elasticidad, el margen se vuelve igual a 0 y el precio igual al costo marginal. Entonces, todo esto nos conlleva a que nosotros identifiquemos las relaciones de este costo marginal e ingreso marginal al momento de determinar los beneficios del monopolista. Entonces, cuando hablamos del costo marginal igual al ingreso marginal,
estamos identificando ahí, la curva de demanda es la línea verde. Entonces esa curva de demanda nos está diciendo la relación que hay entre precio y cantidad producida. Pero luego se identifica que hay un momento en el cual el ingreso marginal empieza a generar ciertos movimientos. Entonces ese ingreso marginal se ve con movimientos hacia abajo, hacia la izquierda, y el costo marginal, que es la línea, una de las líneas azules, que tenemos el CMG, van aproximándose al precio de ese momento, van acercándose. Entonces, precio busca ser mayor en muchos casos que el ingreso marginal, y cuando hablamos del costo total medio, empiezan a verse ciertos resultados. Si el precio es mayor a este, el monopolista está obteniendo normalmente beneficios extraordinarios o superiores a los que un producto o bien normal genera en mercado en competencia perfecta. Pero si fuera lo contrario, que el precio sea menor al coste medio, los beneficios serían catastróficos para el monopolista. Algo le estaría saliendo mal, pero en este caso está controlado porque como ya conoce y tiene dominio del mercado, entonces hay momentos en que se dan esos cierres de acuerdo a las condiciones del monopolista. Entonces, el monopolista deja de producir cuando ese ingreso medio se empieza a convertir en costo variable. ¿Por qué puede empezar a darse este fenómeno? Probablemente es que el producto que está sacando al mercado esté bajando su nivel de aceptación por la calidad, por el precio y otros factores más. Entonces el ingreso medio se va convirtiendo o se va reduciendo en menor proporcionalidad que el coste variable medio. Entonces, esto integrándolo a todos los puntos o niveles de la producción. Y es aquí donde empezamos a ver ciertos efectos en los costos variables medios que se van convirtiendo, la demanda se va convirtiendo menor a ellos en todas las ubicaciones. Tenemos la línea verde, que es la demanda, pero podemos observar que el coste variable medio solo pasa como medio, solo pasa tocando así sin tanta presión, sino que solo con aproximación, ese costo variable medio, que es el movimiento que se está dando en ese momento cuando vemos que la demanda se va volviendo inferior al coste variable medio para todos los niveles. Entonces ese costo marginal e ingreso marginal están abajo de la demanda cuando se hacen los movimientos del costo final, perdón, cantidad final y cantidad inicial. Surge el movimiento de la línea como morada que está ahí abajo de la celeste, y es ahí donde se empieza a buscar la maximización de beneficios de acuerdo a los criterios que exige esas condiciones, como son que el costo marginal sea igual al ingreso marginal, empezando a generar ese equilibrio, y que el ingreso marginal corte al coste marginal desde la parte superior. Podemos observar que ahí está haciendo el corte, viene desde Q sub 1, donde se une el punto con el precio, a Q sub 2, donde se une con la otra cantidad, y hace el corte de la línea celeste casi que todo el centro. Y es lógico porque estamos hablando de un coste con proyección marginal. Entonces, la curva de oferta en este caso, si se fijan, no se ve, solo estamos hablando de la demanda, casi su énfasis va orientado a mantener casi que de forma constante
los movimientos y dinamismo del consumo. Entonces la oferta se va adaptando más a la demanda. No tiene curva de oferta en este caso, porque el precio no es aceptante, sino que es asignado. O sea, no hay una correlación o codependencia que corresponda a otras empresas para ir adoptando ciertos precios. Y es ahí donde, al hacer los desplazamientos dentro de la curva de demanda, también se van a hacer movimientos del ingreso marginal. Al moverse o desplazarse la curva, van variando los niveles de sensibilidad tomando en cuenta el precio. Y es ahí donde podemos empezar a identificar ciertos aumentos o reducciones y falta de correlación entre precio y cantidad que se decida producir en determinado momento. Entonces, dentro de estos mercados con imperfecciones, como es el monopolio, la regla general de la oferta es que cuando se mantenga el equilibrio o igualdad de costo marginal e ingreso marginal, cuando estos sean iguales, en ese momento estamos ante un mercado monopolista. Ahora, esos movimientos también se van a ver reflejados dentro de esos ajustes en el stock de capital. Tenemos la línea verde, que es la curva de demanda, es decir, esas necesidades o cantidades de clientes que quieren el bien que oferta este monopolista, y es ahí donde empiezan a surgir ciertos movimientos. Tenemos al ingreso marginal, que se adapta al precio más alto que llega la demanda, pero luego tiene que ir generando acercamientos o aproximaciones al ingreso con las cantidades producidas. Entonces, cuando decimos ingreso, sabemos que es de multiplicar el precio por la cantidad y ahí vamos a tener un punto que nos va a decir cuánto es el ingreso generado al momento de hacer ese ajuste entre costo marginal y coste marginal de corto plazo y coste marginal de largo plazo. Ahí podemos observar la línea, las que dice LP al final, coste marginal de largo plazo y coste medio de largo plazo. Si se fijan, están llevando una tendencia o pendiente casi en su mismo nivel. Y ahí estamos hablando del coste medio y coste marginal a largo plazo. Pero cuando estamos en el corto plazo, podemos identificar que el coste marginal en corto plazo está arriba de esos puntos. Entonces, al observar esta igualación, podemos identificar aquí, donde está el puntero, podemos identificar una coincidencia en ese corte de coste marginal y coste marginal corto plazo y coste marginal largo plazo. Podemos identificar ciertas diferencias. Veamos, Wendy, qué diferencias logra observar. Leslie, Mariela, ¿qué diferencias observa cuando hablamos de las dos flechitas, de dos líneas, perdón, de coste medio de largo plazo y coste marginal de largo plazo, y luego incorporamos la de coste marginal a corto plazo? ¿Qué diferencias observa? En una se incrementa y en la otra disminuye. ¿En cuál disminuye? En costo marginal en largo plazo disminuye y en Exacto, corto plazo incrementa. disminuye cantidad o precio. Cantidad, Lee. Sí, disminuye, gracias, si se fijan, muy bien, Mariela, si se fijan, en el coste marginal de corto plazo,
tenemos que, las cantidades son menos, el precio se mantiene en cierto margen de equilibrio y generando beneficios, pero con relación al coste medio. Luego tenemos que el coste marginal y el coste medio a largo plazo, ambos hay una reducción de precios, baja ese precio, y eso incide para que se generen ciertos desplazamientos dentro de la curva de demanda. Al bajar ese precio, se incrementa la ubicación o posicionamiento de más unidades producidas en el mercado. Entonces, a largo plazo, los monopolios empiezan como a desaparecer o a reducirse y pueden, más que todo, irse incrustando de forma natural a los procesos, y es más como un mecanismo de adopción para capturar o captar mercado. Entonces, cuando estos empiezan a trasladarse o mutarse a ese grado, vamos a identificar que se van como difuminando esas fuentes generadoras de monopolio, como puede ser que ya había alguien que estaba pagando por una patente, esta patente ya fue explotada, digamos, durante 1 o 2 años, entonces deja de utilizarla, porque también ya el mercado, los consumidores quieren otra alternativa, por lo general sean los medicamentos, y surgen modificaciones dentro del mercado. Entonces este mercado, en ese momento que deja de usar esa patente, hay dos opciones: quien la toma alguien más para explotarla, pero ya con los niveles de explotación que ha tenido, el precio no va a ser igual. O dejan de utilizarla y ya nadie la paga por la explotación de esa patente, y surgen los productos alternativos. Tal es el caso de los medicamentos genéricos. No es igual cuando un laboratorio tiene la exclusividad de un medicamento, solo él lo produce, pero viene y surgen las otras alternativas orientadas a beneficiar al poder adquisitivo de las mayorías, y sale un medicamento alternativo o sustituto, que sería el genérico. Entonces, ese hace que se empiece a cambiar el mercado. Fátima quería comentar algo, díganos. Sí, no, esta situación se dio cuando salió lo de las farmacias económicas, ¿no? Que fue también todo un boom, porque evidentemente marcaba una tendencia a baja de precios porque eran genéricos a menor costo, ¿cierto? Sí, a eso va orientado, que va, por ejemplo, se dejan de explotar las patentes, o sea, hay patentes que cuestan, que tienen bastante presencia en los mercados, pero mientras se está utilizando esa patente, muchos medicamentos o sea, no pueden salir los genéricos, o sea, salen solo el laboratorio original. Entonces, ese mecanismo de los genéricos fue para que se fuera reduciendo las distorsiones del mercado dentro de la industria químico-farmacéutica. Entonces, solo cierto periodo se mantiene la exclusividad, y de ahí vienen y surge el derecho que se le puede ceder de acuerdo a las negociaciones que hacen los laboratorios para producir algunos productos genéricos o complementarios, y a la vez algunos vienen siendo los que sustituyen. Entonces el monopolio prácticamente va generando esas variaciones a largo plazo, se va modificando, o sea, no es permanente, sino que se va adaptando de acuerdo a lo que el entorno le va requiriendo. Pero también se caracteriza por tener esa discriminación de precios. Cuando hablamos de las sumatorias del ingreso marginal y el costo marginal,
Es ahí donde los mercados en monopolio empiezan a determinar su estructura de costos para fijar precios de los productos que sacan al mercado. Estos son como una especie de mercados independientes, o sea, que van a ir adaptando de acuerdo a los niveles o grados de sensibilidad que tenga el producto, de esa elasticidad, pero también de los vacíos legales. O sea, si hay un país que tiene vacíos legales, se facilita que incorporen esta medida que distorsiona el mercado. Por ello es que en la clase pasada hablábamos algunos aspectos generales de la ley de competencias y los procesos de cómo se dirimen estas acciones. Entonces aquí podemos observar cómo se van dando los movimientos. Si se fijan, se inicia con un coste marginal abajo del precio, luego esa demanda se va incrementando. En la segunda gráfica tenemos un incremento del precio y contribuye a que la demanda también se expanda, pero las unidades se expanden con relación al precio. Es decir, vendo más unidades, pero a mayor precio, vendo a mayor precio, menor cantidad de unidades. Eso nos dice la segunda gráfica. La verde se mueve de la derecha hacia la izquierda, está abasteciendo con menor cantidad de unidades el mercado, pero a mayor precio, porque va buscando esa aproximación para que su ingreso marginal empiece a generar un equilibrio entre el costo marginal para que la estructura no se vea afectada, su rentabilidad y utilidades no se vea en cierto grado amenazada para salir de este nicho de mercado que le favorece muchísimo. Y es aquí donde podemos observar esos beneficios producidos a través de la discriminación de precios. O sea, por cada unidad que se va sacando al mercado o que se va va obteniendo posicionamiento en el mercado con las variaciones de precios, así también va maximizando su nivel de cobertura y empieza a apropiarse del excedente del consumidor. Y ese excedente de consumidor lo podemos ver reflejado en toda esa zona como rosada, que dice que es el beneficio. Ese beneficio se va trasladando, en vez de ser del consumidor, pasa a ser del productor. Cuando está arriba del equilibrio entre costo marginal al corto plazo con costo medio. Entonces todo eso que empieza y sube, a partir de ese punto, nos dice que hay una ganancia o utilidad sacrificando cierto porcentaje del excedente del consumidor, y ese excedente del consumidor llega a un nivel que la demanda se va a igualar al ingreso marginal, y es ahí donde se identifican los equilibrios en monopolio. Todo esto nos va a llevar a ir perfeccionando para el análisis cómo es que se produce esa discriminación de precio, o por qué se le dice a monopolista que es perfectamente discriminador de precios. Eso se basa en ir aplicando o identificando de acuerdo al análisis ordinal, ver cómo se determinar las cantidades que se están produciendo y las cantidades que previamente se han ido sacando al mercado o se han ido ubicando en este. Entonces, en este momento, si vemos que la cantidad que se produce va siendo mayor que las que le antecedieron, y
como ya se conoce la tendencia del mercado, no se van a vender a precio inferior, se van a vender incrementándoles dentro de los márgenes que ya se conoce que el consumidor lo está aceptando. Esa sería una discriminación o discriminación cuando se considera o se clasifica como discriminador perfecto. Y luego está la discriminación perfecta, que es esto de ese excedente de consumo que en determinado momento llega a un equilibrio. O sea, no hay excedente ni de consumo ni producción, pero arriba de este punto se queda para el productor, se queda el beneficio o utilidad que puede utilizar el consumidor en un mercado en competencia perfecta. Entonces, este precio, cuando ya vamos y nos enfocamos más al otro nivel, que es el de tercer grado, se le denomina, y empieza a ser mayor que cero este excedente del consumo, entonces viene, hace el movimiento y el precio se va igualando para todos, y los consumidores normalmente, como es un bien que solo una empresa lo está generando o posicionando en el mercado, lo obtienen, se abastecen, y es aquí donde se construye ese supuesto o hipótesis general para la discriminación de precios en mercados con competencia imperfecta dentro de los monopolios. También están las estructuras de algunas tarifas, esas tarifas de acuerdo a los sistemas y bandas de precios, que a mayor cantidad así va a ir generándose la reducción del precio hasta llegar al que sea más bajo y aceptable por el mercado. Entonces, las similitudes entre los precios al momento de hacer este análisis de discriminación para posicionarlos en el mercado empiezan a ver cómo se mueve ese excedente del consumo y pasa a manos del monopolio. Cuando hablamos de algunas diferencias que se deben de considerar al hacer la discriminación de forma perfecta en mercados de monopolio, hay que conocer esas tarifas, bandas de precios, como ya se mencionaba, que sea igual para todos. No se puede jugar con la sensibilidad del bien, porque esa elasticidad va a tener un efecto en el comprador y me puede generar un rebote en la oferta o producción del discriminador de precios. Es aquí donde se empiezan a identificar los tramos o segmentos de mercado de acuerdo a esos excedentes que pueden llegar a manos del monopolista por medio de este mecanismo. Entonces, esta estructura de precios por tarifas nos sirve para ir identificando el poder adquisitivo de los consumidores, pero más allá de eso, cómo se dinamiza la demanda, en qué momentos puede ser más elástica o inelástica, y para ello buscar los mecanismos que ponen barreras o, o políticas restrictivas que al final obstaculizan el mercado, y lo que hacen estos es ofrecer un precio más bajo al ver que viene o está otra empresa que quiere incursionar en ese tipo de área o rubro, o que hay algún producto similar que le empieza a ganar mercado. Entonces ahí se baja y empieza a superar la banda de precios. Entonces, esto en muchos casos genera el efecto de la elasticidad menor, es decir, juego con la sensibilidad de lo que estoy produciendo para posicionarlo en el mercado, y que en ese sentido no se me vea afectado ni amenazado lo que es
el producto que estoy ubicando en el mercado y la escala de producción. Esto es por el lado de los monopolios, y van adaptando de acuerdo a la capacidad y poder adquisitivo de los consumidores. Y es aquí también cuando estos pueden llegar a un grado de ineficiencia, o sea, no se está jugando adecuadamente con los precios, y esa banda de precios empieza a contribuir que salgan competidores, y ya el excedente del consumo, ese beneficio se empieza a reducir, y el monopolio, sabemos que normalmente es al que le llega ese excedente o beneficio extraordinario, también se le llama, porque además del que margen que ya se tiene controlado, esto va a ir reflejando un efecto dentro de la pérdida de los beneficios para el consumidor, pero también llega esa pérdida a convertirse en irrecuperable, o sea, esa ineficacia que provoca el monopolio al momento de hacer los procesos de combinación de factores y generar un bien de consumo, en vez de tener utilidades, empieza a bajar. Y podemos observar que ese bajoncito es el que está en el triángulo E1. Sería como que sumáramos, hiciéramos toda la sumatoria del área y finalmente restamos a E1. Esa parte la extraigo y sería parte de la pérdida irrecuperable. De ahí lo demás sería los beneficios que se han ido generando. Entonces, esa ineficiencia desde la óptica del bienestar o rentabilidad que se busca en manos del monopolista o ya sea también del consumidor, hasta cierto momento es importante analizarla, porque de ahí depende si este monopolio se va a abolir o se va a reducir o va a buscar otra forma de hacer los negocios para que no siga distorsionando el mercado y avanzar hacia lo que es la competencia perfecta. Entonces, por medio de esta discriminación de precios, sabemos que se apropia totalmente de los excedentes del consumo, y el efecto a nivel de los procesos económicos dentro de los sistemas, el bienestar se dice que sería lo mismo, como que está hablando de la competencia perfecta, pero con esos márgenes que ya lo que tenía el monopolista deja de ser de él y se va trasladando a manos del consumidor. Entonces es aquí donde es importante tomar en cuenta las pérdidas de bienestar al momento que se empiezan a reducir los excedentes de consumo, parecido a como se denominaba lo de las patentes, y que realmente se tome a consideración esos excesos de consumo cuando se va reduciendo, y la ausencia de las patentes. Estos dos puntos se toman muy en cuenta como las objeciones que se le aplican al monopolio. Tenemos la justicia, que equivale a que el monopolista empieza a obtener ciertos márgenes o beneficios extraordinarios, pero que posteriormente estos van a generar un efecto contrario, se van a ir trasladando a manos del consumidor, y la eficiencia va más que todo a ese equilibrio de consumo, que cuando tenemos los precios mayores al costo marginal, van a ir reduciendo también ese equilibrio de consumo, representado por E y C. Tenemos también que al momento de que ya este tipo de mercado está afectando mucho el funcionamiento, se vuelve importante
la intervención del Estado. Es decir, que deja de ser un árbitro el Estado, como lo es en el mercado en competencia perfecta, y aquí la propiedad de gestión estatal asume el control y asigna ciertos precios, que estos se van igualando al coste marginal para cubrir las pérdidas, porque estas pérdidas, cuando son menores al coste medio, nos están reflejando problemas de ineficiencia para determinado bien o servicio. Esas regulaciones estatales de monopolios privados, se van orientados de forma distante a lo que son las directrices del Estado, y se calcula que las tasas de rendimiento son altas, pero más allá de que sean altas, el mayor problema es la distorsión que se genera en un mercado. Ahora, dentro de un monopolio natural, las empresas van teniendo esa mutación a buscar alternativas que contribuyan a ser competitivos en los mercados y buscar salirse del monopolio y contribuir a la generación de ampliación de mercado de factores por medio de la oferta. Es decir, entran, se permite que lleguen más productores, pero siempre hay que tomar en cuenta esas normativas legales, como las que hablábamos en la clase pasada, las leyes que regulan el monopolio. Entonces, cuando hablamos que el monopolista va colocando los obstáculos y que en algún momento la pérdida de bienestar se va reduciendo, entonces aquí se cumple la primera objeción, que sería, hay una necesidad de que se dé la justicia de reparto, lo que va a implicar que se vaya identificando el destino de algunos recursos, como por ejemplo la distribución de dividendos y los impuestos. A esto se le denomina el laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, que se controlen y regulen los mercados. Se observa el cuadrito, se observan los números. Sí, licenciado. Entonces aquí lo que vamos a tener es cómo funciona un mercado en competencia imperfecta, hablando de lo que es el monopolio. Tenemos los precios en la primera columna, que van de 30, 29, 28 hasta llegar a 12. ¿Se fijan cuál es la tendencia de los precios? Va disminuyendo. Van en forma descendente. Y las cantidades demandadas se van convirtiendo en ¿qué tendencia? Forma Positiva. positiva o ascendente. Ascendente. Ahora, esto nos va a dar un reflejo, ya pasamos a la columna 2, esto nos va a decir, ahí tenemos, se observa, pasamos a la columna 2, que sería el ingreso total. Entonces este ingreso total, para que no nos equivoquemos, surge de esa multiplicación. Sabemos que precio por cantidad nos va a dar ingreso total. 30 por 0, 0. 29 por 1, 29. 22, 28 por 2, 56. 27 por 3, 81, y así vamos a ir sacando los cálculos hasta llegar al último. Ya cuando llegamos a 13 es 13 por 17, 221. 12 por 18, 216. Ahí tenemos, en esa parte estamos hablando del ingreso total. Ahora, este ingreso total tenemos que ver qué márgenes de diferencia se van generando. Como ya sabemos que
al establecer esos diferenciales, nosotros vamos a tener una tendencia o un resultado que va a ser la variación. Podemos observar cuando vemos el precio, las cantidades son descendentes, ¿verdad? Pero cuando vemos el precio, perdón, el precio es descendente y la cantidad es ascendente. De igual forma, cuando observamos el ingreso total, va de 0 hacia arriba, ¿verdad? Se va incrementando. Entonces ese incremento, si se fijan, si nos quedamos solo con lo que es el ingreso total, podemos ir observando como que si estuviéramos contando con algo estable, ¿verdad? Que decimos que va creciendo, que va generando utilidades, pero cuando utilizamos nosotros el análisis marginal estableciendo esas diferencias, logramos determinar que al llegar a partir de 189 empieza a generarse una disminución. Podemos observar 180, el coste, el ingreso marginal de entre 189 va bajando llega a 11, de 200 a 209, pasa a 9, de 216 pasa de 209 a 216 pasa a 7, de 216 a 221 tenemos 5, y así podemos ver, pero a partir de este punto hay una reducción. 224 llegamos a 3, 225 a 1, de ahí de 225 a 224 tenemos negativo, ¿verdad? Tenemos menos 1, de 221, 224 y 221 nos da menos 3, 221 y 216 tenemos negativo menos 5. Es ahí donde, cuando hablábamos al inicio de las primeras sesiones, decíamos que hay que tomar en cuenta los aspectos de análisis económico que son totalmente de los contables. Entonces, cuando nosotros vemos ese ingreso marginal a partir de 13, cuando estamos en el precio de 21 y las cantidades son 9, y el precio de 81, a partir de ahí empieza a reducirse hasta llegar a menos 5. Ahora, si sacamos ese ingreso medio, que era de lo que estábamos hablando, ¿qué efecto vamos a tener? Ajá, ¿qué efecto vemos en el ingreso medio? Que aunque van aumentando las cantidades vendidas, pero el precio va reduciendo, asimismo el ingreso medio se va reduciendo. Sí, exacto, o sea, es lógico, porque si vemos que va una proporcionalidad descendente, así también será en el ingreso medio. Estamos hablando de esas dos cantidades. Ahora si tenemos el costo total, nos dan que este es toda la última columna que tenemos: 32, 38, 45, 54, 65 y así sucesivamente hasta llegar a 429. Nosotros, hasta ahí, hasta de ingreso medio, nosotros hemos estado hablando de cómo están los ingresos. Hoy venimos y vamos a hablar de cómo están los costos, ¿verdad? ¿Se logra comprender? A partir de la columna donde dice costo total, es decir, la sexta columna,
empezamos a analizar los costos totales. De la columna 1 a la 5 hemos analizado el ingreso. Ahora tenemos esas diferencias que se empiezan a generar cuando hacemos nosotros una identificación del coste marginal. 33, 38,5. De ahí a 45, 38, 45, 7. 54, 9, y así vamos llegando, vamos buscando todos como las diferencias que se van generando entre la anterior y así hasta llegar a la última, que sería cuando decimos 290 y 429, 390 y 429, está la diferencia de 39. Ahora, ¿qué observamos con el coste marginal? David Antonio, ¿qué observamos en la columna del coste marginal? Se observa un aumento en las cifras. Se va generando, exacto, se va generando un incremento, o sea, todo lo contrario que veíamos en el ingreso marginal era descendente, llegamos hasta -5. Ahora, en el coste marginal se va convirtiendo en algo ascendente. Y, Disculpe, Lee, ¿sí? ¿el costo total de dónde lo saca? El coste total ya se asigna de acuerdo a las variables precio y cantidades. Estos tres nosotros ya los vamos a tener ahí determinados, porque eso, el coste total sería como que hablemos de precio por cantidad. Pero aquí se le ha asignado así la columna. Gracias, Lee. Bueno, ahora tenemos la siguiente, que es el coste medio. Ese coste medio nos va a ir dando otros resultados. ¿Qué observamos? Coste medio. Va aumentando las cantidades. Ajá. Ahora, ¿cómo sacamos el coste medio? Ya no se acuerdan. Decimos que vamos a dividir los costos totales entre esas cantidades demandadas. El primer número, que es el 38, sale de dividir entre esas primeras cantidades demandadas. Es así como nosotros vamos a ver como un promedio, una especie de promedio. Ahora vamos a identificar qué beneficios se han generado. Veamos la columna de los beneficios. Inicio, -33. Ajá, ¿qué observamos? Varían las cantidades. Hay variación de cantidades, pero a partir de cuando decimos que el coste total es 225, todo es negativo. Hasta 198 llegamos con beneficios en 11. Nuestro mayor beneficio está cuando decimos 93, ¿verdad? En 93 y 110. Cuando nuestro coste total es 93 y 110 y estamos en 51. Todavía en 25 y al precio de 22 hay márgenes.
Ahora veamos cuáles son las diferencias que se han dado en esto y qué era lo que nosotros buscábamos. Igual llega ahí y a partir de cuando el precio es 23, hasta 23 hay un equilibrio, ¿verdad? Cero. O sea que los beneficios, esa variación de beneficios, podemos observarla desde cuando tenemos la primera unidad hasta la unidad 7. En esa tabla nosotros estamos identificando cómo se generan los beneficios y las variaciones de estos. Lee, Hola, ¿y los beneficios los da también? el beneficio lo estamos sacando de aquí. Aquí tenemos que serían las diferencias que van saliendo de esa estructura de costos. Entonces nosotros sacamos esa diferencia y posteriormente sacamos la variación que se da entre estos para llegar finalmente a lo que tenemos subrayado, el equilibrio, que es cuando el precio es 23, la cantidad demandada es 7 y es ahí donde nosotros identificamos que es el momento en el que se identifican esas áreas. Ahora, los datos que tenemos allá en este gráfico, en este cuadro, vamos a trasladar a gráfico. Podemos observar, la primera, se logran ver las letras. Tenemos la primera, que nos refiere al coste total medio. Luego tenemos la segunda, ahí se va trazando automáticamente la línea. Y esta nos está representando el ingreso marginal. Posteriormente, aquí nos estamos trayendo la información para efectos didácticos, nos estamos trayendo la información generada en el cuadro. Ahora, trazamos esta otra línea que se refiere al coste marginal. Ya tenemos tres líneas, ¿verdad? Ingreso marginal, costo marginal y el ingreso medio. Ahora, ¿qué es esta línea curvilínea que apareció ahí? Sería el beneficio. Ahora, ¿en qué momento observamos nosotros que se da el equilibrio? Coste marginal, ingreso marginal. Está cortando aquí, ¿verdad? Ahora, esa parte del beneficio lo hemos reflejado en esa curva. Llega un momento en el cual ya va bajando la tendencia, lo vamos a ver, el beneficio lo vamos a ver reflejado en la segunda, que es esta. ¿Qué observábamos la curvilínea, la que está a lo contrario sería el coste total medio? Si se fijan, es totalmente lo contrario de la que acabamos de trazar que se refiere a los beneficios. Todo lo que trazamos, todos los datos que realizamos en el cuadro anterior, lo tenemos aquí, en gráficas. Ahora, ¿qué hemos identificado nosotros? La gráfica, la última, donde hablamos de beneficios, si se fijan, había un momento, vamos a retornar, hay un momento que va fuera de equilibrio, ¿verdad? A partir ya de 22 unidades a 12, se vuelve negativo. De 24 hacia 30, o de 30 hacia 23, perdón,
vamos a empezar a observar que hay beneficio, ¿verdad? Es todo esto, ¿ve? Empieza, si se recuerdan, dice menos 33 aquí. De ahí empieza a crecer, pero llega un punto, cuando llega entre 22 y 23, empieza a convertirse en negativo, es decir, una reducción de utilidades o beneficios, y es ahí donde empieza a tomarse decisiones, porque se va saliendo de los márgenes que son aceptables dentro de mi estructura de costos, en este caso, al momento que me ponen a analizar un monopolio. Entonces aquí tenemos algunas referencias que nos van a servir para que vayamos identificando. ¿Qué nos dice ahí? Que el nivel de producción para que el beneficio se considere máximo es de 7 unidades. ¿Qué más podemos observar? Y va una línea, ahí estamos haciendo la relación de las dos gráficas. Podemos observar que allá cuando llega el equilibrio entre coste marginal y el ingreso marginal, coincide en el punto cuando estoy maximizando esas utilidades, que es 7, ¿verdad? Entonces la empresa empieza a determinar esos beneficios o volúmenes de producción cuando se ha identificado este punto del que estamos hablando. Se hace o es igual el ingreso marginal con el costo marginal, el volumen de producción va maximizando las utilidades. ¿Se ha comprendido, jóvenes? Ahora, en este caso, ¿qué es lo que ha tenido el monopolista? Sale un nuevo punto, es de producto al precio, que determina la función de demanda que él ha identificado. Entonces, la función de demanda está igual a lo que se llaman los datos del ingreso medio, y en base a esa se va a ir proyectando. Ahora, el monopolista obtiene, hay un momento que va a tener más ingresos. Y eso se da ahí, donde llegamos a la maximización. Ahí tenemos esa área que les acabo de sombrear, que se refiere al coste total medio Ahora empiezan ahí, está cayendo, si se fijan, pues cayeron unas cositas que dice precio y costo total medio, y nos llevan a que nosotros, como de lo anterior, para que se logre comprender más, vamos a extraer todo esto. Si se fijan, observemos bien, aquí está en pequeño. Para efecto de análisis, voy a traer ese espacio que acabamos de identificar. ¿Qué es lo que determinamos aquí? Que hay un equilibrio entre, una igualdad entre ingreso marginal y coste marginal, y empiezan a convertirse ciertos beneficios o excedentes que favorecen a quien se está dedicando a esta área, y es ahí donde se empiezan a intercambiar o a comercializar. Se está observando el texto, jóvenes. Sí se observa, Ali. Entonces, esas cantidades intercambiadas van a ser igual a 7, pero el precio es 23 unidades monetarias.
aquí está parte de lo que nos preguntaba Leslie Mariela. Nos decía sobre cómo hago para identificar ese coste. Tenemos 7 y 23. A multiplicarnos, ¿cuánto nos da? Multiplicamos 7 por 23. 161. 161 serían las unidades. Vale, hemos multiplicado el precio por cantidades, entonces ahí ese sería el ingreso, parte del ingreso que se va a obtener en ese momento de forma directa sin hacer los otros cálculos, considerando las 23 unidades monetarias. Entonces todo esto nos va generando ciertas condiciones orientadas a la competencia perfecta. Si se fijan, él mismo se va saliendo del típico mercado de monopolio y empieza a incursionar en un mercado en competencia perfecta, que es como se va a producir la cantidad. Está produciendo 7. Vamos a retroceder. ¿Qué pasa? Estaba produciendo 7 a 23, pero si este mercado se le da apertura, llega un momento en el cual va a producir más unidades, aunque baje, le va a tocar bajar el precio a 21. Ahora multipliquemos 9 por 21, el margen va a ser, no va a ser tan alto, pero ya la curva de oferta empieza a surgir aquí. 189. ¿Cuánto nos decía? 189. 189, gracias. Si se fijan ahí, se da ese ingreso de 189, cuando son 21 unidades monetarias y 9 cantidades. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, jóvenes? Ninguna por el momento, Lee. Bueno. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas? Wendy, Leslie, comentarios, Fátima. ¿Se ha comprendido lo que hemos desarrollado? Sí, Lick, pero ahorita no hay preguntas. Bueno. Nos vamos a la plataforma. En la plataforma está una actividad. Esa es actividad individual. Ya está también este material. Este material, por lo general, casi siempre 1 hora o 2 horas antes. Bueno, pero las clases siempre las van a tener, lo mismo que voy desarrollando aquí, siempre lo van a tener antes, durante el desarrollo de este contenido. Nos vamos a la plataforma, ahí tenemos una actividad que se ha asignado para este día. Ya pudieron ingresar todos a la plataforma, a Classroom, para que verifiquemos la actividad que se va a realizar. Ya ingresé, Lee. Ahí son 3 preguntitas. Esas son como de análisis más que todo. Van orientadas a los mercados.
lo que hemos estado desarrollando ahorita, mercados en competencia perfecta e imperfecta. Entonces la trabajamos y por cualquier duda aquí voy a estar, por lo que resta, bueno, ya nos quedan 12 minutos, voy a estar por cualquier duda que tengan. Trabajemos eso, por favor. Si se fijan, complementa parte de lo que vimos la clase pasada y lo de hoy. Ahí se está integrando. Es como una actividad que va a, va a ser a integrar, a establecer diferencias y comparaciones entre los dos tipos de mercados. Es integrador más que todo.
Hola, hola, nadie ha tenido problemas para desarrollar la actividad ahorita. Por el momento no, Liz. Avanzando. Bueno, hay alguien que ya lo mandó. Alguien que ya lo mandó, pero no le puso nombre. Hola, hola, no hay dudas, no hay preguntas. Nos quedamos hasta aquí con el desarrollo y ahí, en lo que resta de hoy, terminan de desarrollar la actividad y la agregan, por favor. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos. Dios les bendiga. Nos vemos el viernes. Buenas noches. Primero Dios, Liz. Bueno.